Los personajes que son noticia están en la hora de la verdad. Carlos Alonso Lucio fue miembro del M-19, hoy es un analista político muy reputado y tiene como nadie ventajas para analizar quién es Gustavo Petro y qué es lo que busca Gustavo Petro con lo que se llama la milicianización de Colombia. Doctor Carlos Alonso Lucio, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, muy buenos días. Me alegra estar con usted y con su audiencia. Bueno, usted que conoce como nadie el almendrón, lo que hacía Gustavo Petro, su manera de concebir la vida civil en Colombia. ¿Cuál es su opinión sobre las milicias que están apareciendo por todas partes en el horizonte nacional? Doctor Fernando, pienso que realmente la amenaza más grave, complicada del presente colombiano es eso que podemos denominar la política de milicianización de Petro sobre Colombia. ¿En qué consiste? Consiste en permitir y promover como política de gobierno un fenómeno que ha venido acumulándose en el país desde hace años y que tiene que ver con que grupos sociales o grupos políticos se den a formas de organización miliciana con ritualidad militar, con formas dadas para ejercer la violencia sobre el resto de la comunidad, sobre el resto de la sociedad y contra las instituciones, contra el Estado. Es decir, es prácticamente la incorporación y la aceptación de que hay unos grupos que coinciden o desde el punto de vista ideológico o sencillamente desde el punto de vista de sus intereses económicos y sus negocios ilegales, se organicen para ejercer, repito, la violencia, una violencia ilegal, de matoneo contra el resto de la población. Esta es una historia que tiene dramáticos ejemplos en la historia de la humanidad. Cuando uno revisa esa milicianización como estrategia para hacerse al poder político, para imponer los intereses ideológicos o económicos, hizo, digamos, una enorme irrupción después de la Primera Guerra Mundial en Europa. Una vez Europa quedó devastada, los estados absolutamente en ruinas, se da una primera grandísima experiencia de cómo a través de esta milicianización un partido político se toma el poder. Ocurrió en la Rusia de 1917, cuando el partido bolchevique, dirigida por el señor Lenin, organiza con esos veteranos de la Primera Guerra Mundial lo que se denominaron las Guardias Rojas. Y a partir de haberse organizado ese partido con esas formas violentas, milicianas, invaden lo que podríamos denominar, fue en aquel entonces un intento de Asamblea Nacional Constituyente, que no fue realmente tumbar al zar, como se dice usualmente, una Asamblea Nacional Constituyente que estaba intentando salir de ese momento de la crisis rusa, buscando configurar una constitución política. Sencillamente el partido bolchevique se milicianiza, se toman el poder y surge lo que después el mundo tuvo que conocer como la famosa Unión Soviética y el mundo comunista. 4 años después, en el año 22, en la Italia aparece un señor de apellido Mussolini, que fue miembro del Partido Comunista unos años antes, decide milicianizar su partido fascista, organiza las escuadras, llamadas también las camisas negras, marcha sobre Roma, se toma el poder
y todos conocemos lo que fue el fascismo italiano que gobernó durante algo más de 20 años. Desde el año 24-25 comienza un señor veterano, también de la Primera Guerra Mundial, un ex sargento, que se organiza en un partido pequeñito que se llamaba el Nacionalsocialismo en Alemania, y comienza un proceso de organización miliciana desde el Partido Nacional Socialista. Intentó un putsch, un golpe de Estado, un golpe de mano, y finalmente termina imponiendo su, repito, organización miliciana, se toma el poder, acaba con la República de Weimar, logra hacer unas milicias que tenían 427,000 personas inscritas, y todos sabemos en qué terminó la experiencia del señor Hitler en Alemania y frente a la humanidad, el desastre de la Segunda Guerra Mundial, la mortandad masiva y el crimen contra el pueblo judío. En fin, todos conocemos el drama histórico. Todos esos tres ejemplos de la primera mitad del siglo XX ocurrieron con base en la estrategia que utilizaron unos partidos políticos para tomarse el poder mediante las milicias. Ya en este siglo, en el siglo XXI, hemos visto en América Latina, para poner un ejemplo concretísimo, lo que ocurrió en Venezuela. Un señor, en un momento de crisis política, es elegido a la presidencia de la República, el señor Chávez, y no bastándole el acceder a la presidencia de la República, decide tomarse el poder abusando de lo que son las herramientas y las libertades democráticas, y organiza desde el gobierno unas milicias que ellos denominan los colectivos chavistas. Estos colectivos chavistas fueron gente escogida en los barrios, organizada en núcleos, armada, con organización milicianas, haciendo órdenes cerrados, acudiendo a toda la ritualidad militar, convirtiendo sus ideologías en unas especies de religiones criminales, y resulta que imponen cuadra a cuadra, barrio a barrio, vereda a vereda, sus intereses de forma violenta, con matoneo, ejerciendo verdaderas tiranías territoriales. En el caso colombiano, ya veíamos cómo desde una combinación perversa de pseudoideologías y organizaciones de economías ilegales, léase el narcotráfico, léase las organizaciones de la minería ilegal, léase las organizaciones del chantaje, del secuestro, del boleteo, del asalto armado sobre la contratación pública, de todas esas versiones del crimen organizado y del ejercicio del control territorial, los vimos defender los cultivos y los laboratorios de cocaína en distintos territorios, enfrentando milicianamente, metiendo a la población organizada milicianamente para enfrentar la acción de las Fuerzas Armadas Constitucionales. Los vimos ejercer el control territorial, y a nombre de unos planteamientos de étnicos fundamentalistas, organizaron a nombre de unas jurisdicciones especiales que nunca pretendieron ese alcance en la Constitución del 91, organizar lo que se llamaron guardias indígenas, y las FARC organizaron los famosos guardias campesinas, y en otros territorios de negritudes organizaron las guardias cimarronas, y en otras partes sencillamente organizaron las primeras líneas, y resulta que fueron plagando el territorio nacional de organizaciones milicianas que lo que hacen es desplazar a la población civil en el ejercicio de sus derechos y de sus libertades democráticas para tomarse el espacio que debiera ser, repito, de la democracia y la libertad. Digamos que una fase superior de esa acumulación estratégica la tuvimos que padecer durante 45 días del vandalismo y los bloqueos de la sociedad y de la economía colombiana en el año 2021. Y por último, no solamente llegaron a ese extremo,
que fue milicianizar la protesta social y el derecho de los colombianos a la movilización y la manifestación pública, sino que en los territorios, doctor Fernando, a donde ejercen un término que es importante que la sociedad colombiana defina, repare, comprenda cada vez más, donde las economías ilegales y los grupos milicianos ejercen el control territorial. Milicianizaron las elecciones el 7 de agosto pasado, las elecciones presidenciales. Y usted puede revisar, los datos son públicos y están en la Registraduría Nacional, como en esas zonas controladas por las milicias hubo, sin lugar a dudas, lo que se denominan unos resultados absolutamente atípicos, inverosímiles, que deben ser objeto de una investigación y una reflexión institucional, social y, a mi juicio, también judicial. Y es que en esos territorios, el candidato del pacto histórico, el presidente hoy, Gustavo Petro, sacó resultados de más del 95% en las urnas de esos territorios, superando en esos territorios una diferencia de más de 700,000 votos, que fue lo que supuestamente le dio la victoria electoral. Después de esto, después de haberse posesionado en la presidencia de la República, sencillamente esos grupos milicianos han sido promovidos y prácticamente protegidos desde la política pública. Y eso, por eso fue que vimos, por ejemplo, que las famosas guardias campesinas, llamadas guardias campesinas, que todos sabemos que las arma, las organiza, en el caso del Caquetá y de esa zona de la Amazonia, un personaje como el tal señor Mordisco, resulta que asalta a la policía, una unidad de policía, secuestra 78 policías, asesinan a uno de los muchachos policías, lo degüellan delante de sus compañeros, son secuestrados, torturados, y en medio de esa realidad miliciana, el presidente Gustavo Petro no encuentra otra cosa distinta que ordenarle a una unidad militar que estaba a 50 metros de eso que estaba ocurriendo contra esta unidad de policía, y el ejército no puede entrar a solidarizarse y a defender la vida y la dignidad de sus compañeros policías del Estado Democrático Colombiano, y terminan entonces no solamente secuestrados, sino que mandan al ministro del Interior, llama a ese secuestro cerco humanitario, terminan sacando del territorio a los policías, sacando del territorio a los soldados, dejándole en términos reales el control territorial a las milicias del señor Mordisco, y la empresa que fue atacada por las milicias violentamente, que tenía un contrato legítimo de explotación petrolera con el Estado colombiano, también termina no solamente extorsionada, sino que abandonando el territorio. 15 días después, vemos cómo una unidad del ELN asalta y mata a 9 soldados y hiere a 10 soldados, una unidad militar que sencillamente tenía la tarea de cuidar los oleoductos por donde circula el petróleo de los colombianos. Esa unidad militar recibe un cablegrama la noche anterior diciendo que tienen que tener cuidado porque hay la información de que van a ser asaltados. En vez de mandarles un apoyo y de garantizar la vida de esos jóvenes soldados, sencillamente ocurre la masacre a las 3 de la mañana, y la respuesta del gobierno es: evacúa obviamente los muertos y los heridos, pero evacúa el resto de las unidades militares, evacúa el batallón y las instituciones y las instalaciones de ese batallón. Entran acto seguido a los 2 días las milicias del territorio del ELN, desmantelan y filman de cara a todo el mundo cómo destruyen y desbaratan el batallón, se quedan con el control territorial de la zona
y es el ejército el que tiene que salir del territorio. Es decir, existen una serie de elementos. Las guardias indígenas sustituyen prácticamente desde el 7 de agosto lo que era, digamos, la responsabilidad de la seguridad del batallón Guardia Presidencial en términos simbólicos, y el presidente las lleva al mismo nivel, ejerciendo prácticamente también, incorporándolas simbólicamente dentro del espectro, dentro del la amplia representación de las Fuerzas Armadas Constitucionales. Y después las vemos marchando por el centro de Bogotá, haciendo orden cerrado, amedrentando y amenazando al Congreso de la República para que les apruebe el plan de desarrollo que presentó el gobierno, donde además prácticamente faculta y obliga al gobierno colombiano a ampliar los contratos con esas milicias, a mandarles dinero a esas milicias, y con iniciativas que contemplan, por ejemplo, el dejarles el control de la seguridad y de prácticamente la supervisión de la convivencia de las sociedades en partes grandísimas del territorio nacional a este tipo de milicias. Hemos visto cómo, por ejemplo, la política pública del presidente se orienta a pasar por encima de la Fiscalía General de la Nación, del ordenamiento jurídico colombiano, para liberar y sacar de las cárceles a esas personas que ejercieron ese vandalismo miliciano y que se llaman las primeras líneas, y que según el presidente de la República son los jóvenes revolucionarios y héroes de Colombia. Es decir, hay demasiados elementos para comprender que la verdadera estrategia del señor Petro no radica en las tales reformas irracionales que presenta el Congreso de la República, sino en la consolidación de ese poder miliciano que sustente algo que a mí me parece, ya para terminar la explicación, doctor Fernando, un elemento central que debe entender el país. Mire, los partidos y los dirigentes demócratas en una democracia compiten por llegar al gobierno a partir de un concepto elemental, y es que la soberanía no es del partido, ni la soberanía es del caudillo o del dirigente o del presidente, sino que la soberanía es del pueblo. Es decir, que el verdadero dueño de todo este país es el pueblo. Y que lo que ocurre es que a veces llegan administradores con unas u otras propuestas a gobernar temporalmente en los tiempos establecidos con precisión por la Constitución Nacional. Pero este tipo de planteamientos totalitarios y tiránicos, originados, claro que sí, dentro de esa ideología totalitaria que es el marxismo, ellos no hablan de acceder al gobierno, sino de tomarse el poder. Y tomarse el poder ¿para hacer qué? Pues para hacer lo que ellos hacen siempre, que es sustituir al pueblo por un partido, por un dirigente, por un secretariado, por un caudillo, y hacer y poder aplicar lo que una constitución democrática no les permitiría, porque está el equilibrio de poderes, porque está la temporalidad del gobierno, porque está la economía de mercados, porque respeta el rol empresarial, porque respeta las libertades individuales. Eso entonces necesitan ellos dar el paso de tomarse el poder. Y como eso no se los permite la Constitución, tienen entonces que acudir a este tipo de estrategias como la milicianización para poder sembrar efectivamente esas tiranías y esos totalitarismos que amenazan siempre a la humanidad. Ese es, doctor Fernando, el planteamiento de la milicianización. Expuesto magistralmente por usted, yo simplemente subrayaría lo que usted apenas menciona tangencialmente, pero que es el corazón del asunto. Y es que todo este proceso de milicianización descansa en el narcotráfico, en la cocaína, en los recursos gigantescos que produce la cocaína para hacer esto que están haciendo. Tomarse definitivamente el poder. Ya lo anunciaron, lo anunció el mismo Iván Mordisco que usted menciona, que en el sur del país no podrá haber campaña política para finales del año de los partidos tradicionales porque él no lo va a permitir. Se están tomando el país, se tomaron el país
Y recuerden muy bien, estos procesos de milicianización fueron los que condujeron al triunfo del comunismo en 1917, al triunfo del nazismo, al triunfo del fascismo y a la guerra mundial. De manera pues que preparados con esta excelente exposición que nos ha hecho el doctor Carlos Alonso Lucio sobre lo que está buscando el señor Petro, que no es el ejercicio del poder que obtuvo en unas urnas bien complicadas y bien difíciles de sustentar democráticamente, sino tomarse definitivamente el poder a través de estas milicias. Doctor Carlos Alonso Lucio, inmensamente agradecidos con esta magistral exposición que usted nos ha hecho. Muchísimas gracias. Doctor Fernando, muchas gracias a ustedes y un gran saludo. Bueno, ya lo oyeron, ¿no? Eso es de lo que se trata. Ya Iván Mordisco lo dijo, en el sur del país, en 3 departamentos inmensos, ahí podría caber un estado europeo, no podrá haber campañas